Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día estupendo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho interés, porque vamos a hablar de dos de los nombres que más resuenan en el mundo del espectáculo turco, y que además siempre dan de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos, y es que cómo no serlo, ¿verdad? Son dos talentos increíbles y además tienen esa chispa que atrae tanto. El título ya lo dice todo, y es que vamos a sumergirnos en una noticia que ha causado revuelo. Kerem Bürsin ha defendido a Hande Erçel de unos ataques, y su reacción ha sorprendido a muchos. Así que prepárense porque esto promete ser intenso. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, y sigue siendo, una de las más seguidas y comentadas en Turquía y más allá. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. Y aunque su relación sentimental tuvo sus altibajos y finalmente terminó, el cariño y el respeto mutuo entre ellos parece haber permanecido, lo cual es algo realmente admirable en el mundo de las celebridades. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas, no todo es color de rosa. Hande Erçel, al igual que Kerem, es una artista que ha alcanzado una fama estratosférica, y eso, lamentablemente, la expone a críticas y comentarios negativos, a veces crueles e injustificados. Y es precisamente en uno de esos momentos cuando Kerem Bürsin ha decidido dar un paso al frente, demostrando una vez más la caballerosidad y el apoyo que siente por su colega y expareja. Lo que ha llamado la atención no es solo el hecho de que Kerem haya defendido a Hande, que ya de por sí es un gesto bonito, sino la forma en que lo ha hecho, la contundencia de sus palabras y la clara postura que ha tomado. Sabemos que ambos son profesionales y que han enfrentado comentarios y especulaciones a lo largo de sus carreras, pero esta vez, al parecer, la situación escaló a un punto que Kerem no pudo ignorar. Los detalles específicos de los ataques han sido variados, pero en general, se ha tratado de comentarios hirientes sobre su trabajo, su vida personal, su imagen e incluso, lamentablemente, sobre aspectos de su físico. El mundo de las redes sociales, si bien nos acerca a nuestros ídolos, también se ha convertido en un caldo de cultivo para el odio y la desinformación. Y cuando estos ataques afectan a alguien a quien Kerem considera importante, como es el caso de Hande, él no duda en poner un freno. Las reacciones de los fans ante esta defensa han sido abrumadoramente positivas. Miles de comentarios han inundado las redes sociales, aplaudiendo la valentía de Kerem y la nobleza de su gesto. Muchos lo ven como una muestra de madurez y de la fuerte amistad que, a pesar de todo, los une. Otros, por supuesto, han aprovechado para revivir la nostalgia de su época juntos en la serie, pero la mayoría se centra en el respeto que Kerem ha demostrado hacia Hande, defendiendo su dignidad y su derecho a ser respetada como profesional y como persona. Vamos a analizar un poco más a fondo por qué esta reacción ha sido tan impactante. En primer lugar, Kerem Bürsin es un actor con una gran legión de seguidores. Su opinión tiene peso y sus palabras resuenan. Cuando él habla, la gente escucha. Y en este caso, no ha sido una simple declaración genérica de apoyo. Al parecer, Kerem se ha dirigido directamente a los responsables de los ataques, o al menos ha expresado públicamente su desacuerdo con las acciones de quienes difunden odio. Esto demuestra una valentía particular, ya que exponerse a posibles contraataques no es algo que todos estén dispuestos a hacer. Además, el hecho de que la defensa venga de su expareja añade una capa de complejidad y, para muchos, de admiración. Las relaciones sentimentales entre celebridades suelen ser volátiles y, cuando terminan, a menudo se crea una distancia o incluso hostilidad. Sin embargo, el caso de Kerem y Hande parece ser diferente. Parece que han logrado mantener un vínculo de respeto y aprecio mutuo, lo cual es un ejemplo muy positivo. Su actitud demuestra que es posible terminar una relación sin dejar de lado el cariño y la admiración por la otra persona, y que el apoyo profesional puede prevalecer incluso después de que el romance haya terminado. Los ataques que recibió Hande Erçel, según se desprende de las noticias y los comentarios en redes sociales, no eran triviales. Se trataba de comentarios que buscaban denigrar, menospreciar su talento y dañar su reputación.
En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, donde la imagen y la opinión pública lo son todo, este tipo de ataques pueden tener consecuencias devastadoras. Por eso, la intervención de Kerem adquiere aún más relevancia. Él, que conoce de primera mano la presión mediática y el escrutinio al que están sometidos, ha querido proteger a alguien con quien compartió experiencias importantes. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Kerem Bürsin muestra su apoyo a Hande Erçel de alguna manera, aunque esta defensa en particular ha sido más explícita y contundente. En el pasado, ambos se han elogiado mutuamente en entrevistas y han mostrado respeto en público. Sin embargo, esta vez el contexto era diferente. La situación requería una respuesta más firme y una declaración pública de su postura. Y Kerem no decepcionó. Los motivos detrás de estos ataques a Hande Erçel son, como suele suceder, difíciles de precisar en su totalidad. A veces la envidia, la frustración personal o simplemente el deseo de generar polémica son los impulsores. En el caso de las mujeres en el ojo público, los ataques suelen ser particularmente virulentos y centrados en su apariencia, su vida privada o su rendimiento profesional, a menudo de una manera sexista y desproporcionada. Hande, siendo una de las actrices más populares de Turquía, con una carrera en ascenso y un gran número de seguidores, se convierte lamentablemente en un blanco fácil para quienes buscan sembrar el descontento. La respuesta de Kerem Bürsin, según los testimonios y las noticias que circulan, ha sido clara y directa. Ha condenado los ataques y ha defendido la integridad de Hande Erçel. Se le ha visto expresar su desaprobación ante el acoso y el odio en línea, y ha recordado que independientemente de las opiniones personales, Hande es una profesional talentosa que merece respeto. Esta actitud firme por parte de Kerem es, sin duda, un aliciente para muchas otras personas que en su vida diaria enfrentan situaciones similares de acoso en línea. Demuestra que alzar la voz y defenderse es importante, y que el apoyo de personas cercanas puede marcar una gran diferencia. Las repercusiones de este acto de defensa han sido significativas. En las redes sociales, el hashtag relacionado con Kerem y Hande se ha vuelto tendencia. Los fans han organizado campañas de apoyo compartiendo mensajes positivos y defendiendo a ambos actores. La noticia ha cruzado las fronteras de Turquía y ha llegado a medios internacionales, destacando la importancia de este gesto en el panorama del entretenimiento. Desde mi perspectiva, este evento pone de manifiesto varios aspectos importantes. En primer lugar, la toxicidad del mundo en línea y la necesidad de promover un discurso más respetuoso y constructivo. Las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a ser tratadas con dignidad y a no ser objeto de acoso. En segundo lugar, resalta la importancia de la lealtad y el apoyo entre colegas, incluso después de que las relaciones personales hayan terminado. La amistad y el respeto pueden ser pilares fundamentales en cualquier tipo de vínculo. Y en tercer lugar, nos muestra a un Kerem Bürsin maduro y comprometido con los valores de respeto y justicia. Muchos se han preguntado qué hay detrás de esta defensa. ¿Es solo un acto de amistad? ¿Queda algo del romance? Lo cierto es que, sin importar los motivos exactos, el resultado es positivo. Kerem ha utilizado su plataforma para defender a Hande, y eso es lo que importa. Ha demostrado ser un caballero en el sentido más amplio de la palabra. En la vida de cualquier persona pública, la línea entre la vida privada y la profesional a menudo se difumina. Las especulaciones, los rumores y los comentarios malintencionados son una constante. Y cuando se trata de relaciones sentimentales, la atención mediática se duplica. La forma en que Kerem y Hande han manejado su relación y su posterior separación, manteniendo un nivel de respeto mutuo, es algo que merece ser aplaudido. Y esta defensa solo refuerza esa imagen de madurez y entendimiento. Para Hande Erçel, recibir este apoyo en un momento de ataque debe haber sido un bálsamo. Saber que alguien a quien ella también respeta y con quien compartió momentos importantes está ahí para defenderla, le da una fuerza adicional para seguir adelante. Es un recordatorio de que no está sola y de que hay personas que valoran su trabajo y su persona. Los ataques que sufren las mujeres en el mundo del espectáculo son un tema recurrente y preocupante. A menudo se les juzga con mayor severidad, se pone en tela de juicio su talento en función de su apariencia o su vida personal, y se les somete a un escrutinio implacable. Por eso, cuando un hombre público como Kerem Bürsin alza la voz para defender a una mujer, se convierte en un acto significativo que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin ante
Los ataques a Undercell ha sido un gesto de valentía, nobleza y madurez que ha resonado fuertemente entre los fans y en los medios. Ha demostrado que el respeto y el apoyo profesional pueden trascender las relaciones personales, y ha puesto de manifiesto la importancia de condenar el odio y la desinformación en línea. Es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden utilizar su influencia para promover valores positivos y proteger a quienes son objeto de ataques injustificados. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado en profundidad la sorprendente y admirable reacción de Kerem Bürsin al defender a Undercell de los ataques que ha sufrido. Hemos visto cómo su gesto ha sido recibido con gran apoyo por parte de los fans y cómo pone de relieve la importancia del respeto y la solidaridad en el mundo del espectáculo y en línea. Hemos destacado la madurez y la caballerosidad de Kerem, así como la valentía de Ande al enfrentar estas situaciones. Ha sido un tema que sin duda ha dado mucho que hablar y que nos deja con una reflexión sobre cómo debemos tratarnos unos a otros, tanto en línea como fuera de ella. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre esta noticia. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió la reacción de Kerem? ¿Creen que es importante que las celebridades defiendan a sus colegas? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con muchísimo interés y siempre es un placer interactuar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a que YouTube nos muestre a más personas. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, compártanlo sin dudarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.